Se llega a decir que la evangelización fue un acto de fe, pero pocas veces nos llegamos a cuestionar, ¿fe para quién? Porque cuando una cruz llega acompañada de una espada, deja de ser solo religión y también entra el poder. Dicen que vinieron a salvar almas, pero en el proceso lenguas, culturas y mundos enteros desaparecieron. Y entonces la pregunta ya deja de ser solo histórica y también se llega a considerar lo humano. ¿Se puede llamar encuentro espiritual a algo que no te deja elegir? Buenos días a todos. Nosotras somos las Temachas Modo Guerra. En el episodio de hoy hablaremos sobre la evangelización. Estaremos sumergiéndonos mucho más en el contexto histórico, las distintas versiones que existen sobre este suceso, analizando a fondo tanto los aspectos espirituales como sus implicaciones de dominación, con el fin de llegar a una reflexión y un criterio propio sobre este tema que es muy importante para nosotros. Y por cierto, nosotros somos Egdi, Regina, Irazú. Renata. Antes de entrar más a profundidad en el tema, es importante entender el contexto de todo esto. A finales del siglo XV, Europa buscaba nuevas rutas comerciales para obtener nuevos productos como especies, oro, entre otras cosas. Para esto, Cristóbal Colón, un navegante genovés, propuso una idea de buscar una nueva ruta comercial, partiendo desde el oeste, ya que todos los demás lo que hacían era rodear África. Entonces, su propósito era llegar a Asia navegando hacia el oeste con la ayuda de los reyes católicos de España. ¿Cómo es que se pudo financiar este viaje? antes de contestar esta pregunta, hay que dejar en claro de que antes de que Colón asistiera su propuesta ante la corona católica en España, fue a otros países, uno de estos siendo Portugal, pero ninguno de estos dieron el visto bueno a su proyecto que tenía en mente. Pero en España le aceptaron este proyecto dado a que ellos ya estaban mediante la reconquista de la península ibérica. Así fue como Colón inició su viaje con 90 personas y 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. Según yo, tras aproximadamente 70 días de viaje, en la madrugada del 12 de octubre de 1492, al fin encontraron tierra. Habían llegado a una isla del Caribe, en lo que hoy conocemos como América. Colón creía que había llegado a Asia. Al desembarcar junto con su tripulación, se encontró con personas con un estilo de vida y culturas completamente diferentes a lo que él estaba acostumbrado. Colón, en algunas escrituras, Colón describía a los nativos como personas pacíficas, generosas y sin armas avanzadas, lo cual les sorprendió porque también ellos compartían y en ningún momento se mostraron agresivos. Sin embargo, los vio vulnerables y que sería fácil dominarlos. Como estaba tan convencido de que había llegado a Asia, él los llamó indios, un término que hasta el día de hoy se sigue utilizando y el cual es incorrecto. Desde la primera vez hubo este choque entre culturas. Colón no lo vio como un encuentro cultural, sino como una oportunidad de aprovecharse, esto con la intención de tener beneficios. Aquí entra en debate, ¿realmente fue un acercamiento espiritual o una estrategia de dominio? Dado a que todo esto que hacían los conquistadores lo hacían mediante la hostilidad en vez de profesar el evangelio. Tomando en cuenta lo que acaba de mencionar mi compañera Regina, nos damos cuenta de que la evangelización fue parte de la conquista y aunque se decía que no era religiosa, se sabía que tenía intereses políticos y económicos por parte de la corona española y su principal objetivo era impartir la religión. Sin embargo, muchas veces no era voluntario, sino que obligaban a las personas a abandonar sus creencias. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas tenían sus creencias, sus dioses y se conectaban con la naturaleza ya que su forma de vivir se basaba en ella. En pocas palabras, se podría decir que la evangelización o conquista implicó imposición, pérdida cultural y de identidad. O sea, no fue para nada un encuentro de culturas o algo así. Simplemente llegaron a imponer. Esto tuvo un impacto tan grande que muchos pueblos indígenas no solo se transformaron o se desobligaron de sus creencias sintiéndose foráneos, sino que
Todo eso, en la actualidad, ya no nos sentimos conectados como se supone que deberíamos sentirnos. Pero tomando en cuenta que la evangelización no solo se basó en el hostigamiento, sino que a la llegada de los 3 flamencos y 2 años después los 12 apóstoles, donde los nativos entraron en confianza, dado el contraste de trato que tenían en diferencia de los conquistadores. Se registró que más de 9 millones de nativos se bautizaron no mediante la hostilidad, sino mediante el evangelio, proporcionándoles formación ética y economía para una sociedad. Bueno, a raíz de esto, nuestro comportamiento ha influido mucho en lo que pasó hace mucho tiempo, porque todo este suceso se refleja en cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos y en general cómo nos relacionamos, cuáles son nuestras nuevas culturas, nuestras creencias, cómo nos vestimos. Todo se ha basado a raíz de esto. Entonces, sí fue un suceso que cambió por completo la vida de todos. Es sorprendente pensar cómo lo que comenzó con un viaje terminó cambiando la vida de millones de personas y hasta la fecha sigue influyendo en nuestra manera de vivir. Pues la historia no se trata solo de lo que pasó, sino de la forma en lo que entendemos y lo tomamos en cuenta para el presente. ¿Y tú, cómo lo ves? ¿Encuentro espiritual o estrategia de dominio? Y dinos, ¿tú qué opinas? Nosotras fuimos las de Machos Modo Guerra. Bye.